Cordial saludo, doctora Fulvia. El título de este proyecto, La voz del niño en la era digital, ¿cómo favorecen las TIC la expresión oral en preescolar en contextos vulnerables? Elaborado por Zulma Patricia Metaute Acosta, quien le habla, docente en licenciatura infantil y preescolar y magíster en gestión educativa. Línea de investigación, las experiencias de aprendizaje significativas adquiridas fuera de la escuela y conectadas a las actividades escolares. El proyecto se desarrolló en la institución educativa Alfredo Molano Bravo, en el grado Transición, en la ciudadela San Antonio, Villavicencio Meta, Colombia. La introducción propone explorar cómo las TIC pueden favorecer la expresión oral de los niños de educación preescolar en contextos vulnerables, reconociendo su voz como eje ético, pedagógico y político de la práctica educativa. Se enmarca en un enfoque interpretativo que reconoce al niño como sujeto activo de sentido, cuyas experiencias, emociones y narrativas merecen ser escuchadas y comprendidas en su complejidad. La justificación de esta investigación responde a la necesidad de reconocer, valorar e incorporar las experiencias, saberes que los estudiantes construyen en su entorno familiar y comunitario a los aprendizajes que se dan dentro de la escuela. Problematizar este protocolo de investigación permite reconfigurar las narrativas educativas, abriendo camino hacia una educación contextualizada, humanizada y más inclusiva. Además, con la posibilidad real para hacer que el estudiante sea quien construya su conocimiento y saberes desde diferentes escenarios. El docente será un mediador sensible para articular esos saberes con el currículo que propone la escuela, diseñando propuestas que reconozcan al estudiante como sujeto activo en su proceso de aprendizaje. Los objetivos, el objetivo principal general es analizar cómo el uso intencionado de las TIC incide en el desarrollo de la expresión oral de los estudiantes del grado transición en contextos educativos vulnerables, reconociendo su voz como eje de construcción identitaria y participación activa. Tres objetivos específicos. El primero, caracterizar las prácticas pedagógicas que integran las TIC en el aula de transición, identificando cómo éstas favorecen o limitan la expresión oral de los estudiantes desde la perspectiva situada, respetuosa de sus trayectorias comunicativas. El segundo, identificar las interacciones comunicativas que emergen durante el uso de las TIC, reconociendo el papel del docente como un mediador afectivo y cultural. Y tercero, diseñar estrategias pedagógicas contextualizadas para el uso ético y crítico de las TIC, orientadas al fortalecimiento de la expresión oral en la infancia, considerando los saberes familiares, las condiciones socioculturales del entorno y el derecho de los estudiantes a ser escuchados. El supuesto, el uso intencionado y contextualizado de las herramientas TIC en el aula de transición, cuando se articula con prácticas pedagógicas que reconocen la diversidad lingüística y emocional y cultural de los estudiantes, favorece el desarrollo progresivo de la expresión oral al estimular la interacción significativa, la autorregulación comunicativa y la construcción de narrativas propias en escenarios de participación activa. El marco teórico expone la expresión oral en la primera infancia como una dimensión esencial del desarrollo integral, especialmente en contextos vulnerables donde se convierte en una herramienta de validación, participación emocional ciudadana. Lo expone Cunha Waman 2025 y el Ministerio de Educación 2014. La expresión oral en la primera infancia constituye una dimensión esencial del desarrollo integral, no solo como una habilidad lingüística, sino como un vehículo para la construcción de sentido, la afirmación de la identidad y la participación social en contextos educativos que atienden poblaciones vulnerables. Esta competencia adquiere aún más valor cuando se convierte en una herramienta de reconocimiento, de validación emocional y ejercicio de ciudadanía desde los primeros años. El artículo indexado de Cunha Waman 2025, publicado en la revista Invecon, presenta una revisión sistemática de 27 estudios realizados entre el 2020 y 2024 sobre el desarrollo de la expresión oral en niños y niñas de nivel inicial en Hispanoamérica.
La autora, desde una perspectiva crítica y situada, analiza cómo las TIC pueden convertirse en mediadoras significativas del lenguaje infantil siempre que se integren con estrategias pedagógicas sensibles al contexto, como el juego simbólico, la música, los cuentos y la narración oral. Estas investigaciones se articulan con las orientaciones del Ministerio de Educación Nacional en Colombia, que promueven el uso ético y contextualizado de las tecnologías en la educación inicial, y también en los lineamientos pedagógicos del Ministerio. Se establece que las TIC deben ser concebidas como mediadoras del juego, la exploración y la expresión, respetando siempre los ritmos infantiles y favoreciendo ambientes enriquecidos que estimulen el lenguaje, la creatividad y la interacción. Estas experiencias digitales deben reconocer al niño como sujeto de derechos. Es el punto de partida para construir una escuela que reconozca, valore y potencie las experiencias de cada estudiante. El reto consiste en aterrizar esas orientaciones de forma real al currículo y a la práctica pedagógica de una manera consistente para que la escuela deje de ser un espacio ajeno y se convierta en un lugar con sentido de acogida y de transformación. En cuanto a la metodología, la presente investigación desarrolla un enfoque cualitativo. Busca comprender las percepciones, experiencias y formas de expresión oral de los niños y niñas en edad preescolar en contextos vulnerables, mediadas por las tecnologías de la información. El enfoque cualitativo permite explorar la voz infantil como fenómeno vivo, situado y relacional, reconociendo su dimensión emocional y cultural comunicativa. El alcance es exploratorio descriptivo, ya que se pretende indagar cómo las TIC favorecen la expresión oral en escenarios escolares donde el acceso a los recursos es limitado, pero la creatividad pedagógica es abundante. Los lenguajes emergentes y las estrategias docentes que promueven la participación activa de los estudiantes del grado transición en entornos digitales. El diseño fue no experimental, puesto que no se manipuló ninguna variable, sino que se observaron y se analizaron situaciones reales en el aula. En cuanto a la población, se trabajó con una muestra intencionada de 15 estudiantes, todos de 5 años de edad, pertenecientes a una población de la institución educativa pública en Villavicencio, caracterizada por atender población vulnerable socioeconómicamente. Los participantes fueron seleccionados considerando algunos criterios como la edad, la asistencia regular, que fuera mínimo del 80% de asistencia durante el mes previo al estudio, la participación activa con disposición para interactuar con las herramientas TIC y el consentimiento informado de las familias y la aceptación verbal de cada uno de los estudiantes. Se utilizaron varios instrumentos. El primero, la observación participante. Este instrumento se utilizó para caracterizar las prácticas pedagógicas que integran las TIC. La observación se realizó de manera sistemática durante actividades cotidianas, priorizando una postura de observación participante moderada, que permitió interactuar con los estudiantes sin interferir en el desarrollo natural de sus clases. Se registraron estrategias didácticas empleadas por los docentes, recursos tecnológicos utilizados como aplicaciones, dispositivos, plataformas, momentos de participación oral espontáneas y también dirigidas, adaptaciones pedagógicas frente a las condiciones del contexto. Los registros se consignaron en el diario de campo y guías de observación estructuradas con algunas categorías como el tipo de actividad, el uso de las TIC, el nivel de participación y las formas de expresión oral. Otro instrumento fueron las grabaciones de audio y video. Con el consentimiento informado de las familias y docentes se realizaron grabaciones de audio y video durante las actividades mediadas por las TIC, lo que permitió identificar interacciones comunicativas que emergen del uso de estas herramientas, así como los gestos, silencios, turnos de palabra y expresiones no verbales que enriquecen la comunicación infantil. Las grabaciones se realizaron posteriormente para identificar modalidades de interacción uno a uno, grupal, con la docente o con los dispositivos.
Los recursos expresivos utilizados por los niños se tuvieron en cuenta la entonación, la narración, los juegos de roles, las interacciones del docente como un mediador afectivo, cultural y lingüístico. También otro instrumento fueron las entrevistas semiestructuradas a docentes y familias, que se aplicaron a docentes del grado transición y a un grupo de familias voluntarias. Estas permitieron comprender las percepciones, saberes y expectativas en el entorno al uso de las TIC y su relación con la expresión oral infantil. Las entrevistas a docentes se centraron en los atributos al uso de las TIC en el aula, las estrategias para fomentar la participación oral, los desafíos y oportunidades percibidas en contextos de vulnerabilidad, y las entrevistas a las familias abordaron prácticas comunicativas en el hogar, acceso al uso de tecnologías en el entorno familiar, valoración del derecho de los niños a expresarse y también a ser escuchados. Y por último, el instrumento de las producciones infantiles mediadas por la TIC, que se recuperaron y analizaron producciones orales y multimodales realizadas por los estudiantes durante las actividades, algunos audios, videos, narraciones y grabaciones. Y lo que permitieron evidenciar fue la evolución de la expresión oral en contextos mediados por las TIC. La apropiación de recursos digitales. En cuanto a la validez, se tuvieron en cuenta la triangulación de fuentes, se contrastaron datos provenientes de las observaciones, entrevistas y producciones infantiles, la revisión por pares, en donde se compartieron los avances con los colegas investigadores para obtener retroalimentación crítica, y la saturación teórica, que se detuvo la recolección de los datos cuando las categorías comenzaron a repetirse y no surgieron nuevos hallazgos que fueran significativos. En cuanto a los resultados, la observación participante, se identificó que el uso de las tablets y aplicaciones sencillas generó un ambiente de confianza donde los estudiantes se animaron a compartir relatos personales. También se observaron adaptaciones pedagógicas. Las docentes ajustaron el ritmo de actividades y ofrecieron apoyos verbales y gestuales para garantizar la inclusión de todos los participantes. En las grabaciones de audio y video se mostraron la importancia de los gestos, silencios y turnos de palabra como parte integral de la comunicación infantil. También se constató que la mediación del docente no solo fue técnica, sino también afectiva y cultural, generando un clima de respeto y escucha activa. En las entrevistas a docentes y familias se revelaron percepciones complementarias. Los docentes, por su parte, valoraron las TIC como herramientas que amplían las posibilidades de expresión oral, aunque señalaron desafíos relacionados con las actividades y la formación de los recursos digitales. Las familias destacaron la importancia de que sus hijos fueran escuchados y reconocidos, pero expresaron preocupación por el acceso desigual a los dispositivos en el hogar. Este contraste permitió identificar una brecha entre lo que sucede en la escuela y el entorno familiar, lo cual condiciona la continuidad de las prácticas comunicativas mediadas por las TIC. En cuanto a las producciones infantiles mediadas por las TIC, como audios, videos, narraciones, mostraron la evolución progresiva de la expresión oral. Y por último, la triangulación permitió contrastar y enriquecer los resultados, obteniendo coincidencias. Tanto las observaciones como las entrevistas a docentes mostraron que las TIC favorecen la espontaneidad de la expresión oral, especialmente en actividades de narración digital. Y mostraron tensiones como el hecho de que las familias señalaron dificultad y una brecha evidente entre los recursos que cuentan en su casa con relación a las actividades que se pueden desarrollar dentro de la escuela. Las conclusiones. Una de las primeras conclusiones es las TIC como mediadoras de la voz infantil. La investigación confirma que las tecnologías, cuando se integran de manera contextualizada y ética, favorecen la expresión oral
en la infancia. Los niños y las niñas de transición mostraron capacidad para apropiarse de los recursos digitales, resignificando las claves del juego, la narración y la creatividad. En cuanto al rol del docente como garante de participación, también las observaciones y entrevistas evidenciaron que la mediación docente facilita el uso de las TIC, sino también crea un ambiente afectivo y cultural que legitima la voz infantil como un derecho y potencia creativa. Otra conclusión es que hay una brecha entre la escuela y el hogar. La triangulación de las fuentes mostró tensiones entre el acceso limitado a dispositivos en el hogar y el uso creativo que se les da en la escuela. Esta brecha digital condiciona la continuidad de las prácticas comunicativas y plantea la necesidad de políticas que fortalezcan la equidad tecnológica en contextos vulnerables. Y por último, la última conclusión sería la voz infantil como derecho situado. Más allá de los hallazgos descriptivos, el estudio reafirma que la voz del niño debe ser concebida como un derecho fundamental. Las TIC se convierten en escenarios de participación y reconocimiento, donde los niños construyen narrativas propias y colectivas, incluso en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica. Recomendaciones. A las instituciones, pues implementar programas de formación docente en el uso crítico y creativo de las TIC. También generar estrategias de acceso equitativo a los dispositivos y a la conectividad. Reconocer la voz infantil como eje transversal en los proyectos pedagógicos y curriculares. A los docentes se les recomienda diseñar actividades mediadas por la TIC que promuevan la narración, el uso de juego de roles y la expresión espontánea. Mantener una mediación afectiva y cultural que garantice la inclusión de todos los estudiantes. Documentar las producciones infantiles como insumos para reflexionar sobre la evolución de la expresión oral. A las familias se les recomienda favorecer espacios de comunicación en el hogar que dialoguen con las experiencias digitales escolares, promoviendo el uso responsable y creativo de las tecnologías, acompañando a los niños en sus narrativas. Valorar la voz infantil como expresión legítima de saberes, emociones y experiencias. Y para las futuras investigaciones se recomienda explorar el uso de las TIC en otras dimensiones de la comunicación infantil, como la expresión corporal y la multimodal. También incorporar metodologías participativas que incluyan la voz directa de los niños en el desarrollo de los instrumentos de investigación. Y profundizar en estudios comparativos entre contextos urbanos y rurales para analizar las diferencias de acceso y el uso de las TIC. Y estas son las referencias utilizadas durante todo mi protocolo de investigación. Agradezco infinitamente su atención y todas las recomendaciones realizadas para la elaboración de este proyecto. Bendiciones.